para que veáis. Estoy preparando unos exámenes sobre una temática que no tiene nada que ver con esto. Bueno, se lo podría buscar en algún... No, tampoco exactamente nada que ver. Pero desde luego no, así a priori, las conexiones no son sencillas de establecer entre el mundo de la dietética y la nutrición y la cultura de la cancelación. Y aquí estoy haciendo este vídeo, haciendo un cambio de mentalidad entre los apuntes en los que estoy estos días y el tema de este vídeo, que como he dicho, pues como habréis leído, pues tiene que ver con la cultura de la cancelación. ¿Y qué es ese término de cultura de la cancelación? Bueno, mi posición como antropóloga no puede ser otra que la de afirmar que la cultura de la cancelación no existe, como tampoco existe la cultura de la violación. Son vulgarismos, categorías sin ningún tipo de criterio epistemológico ni ningún tipo de bagaje teórico como para, digamos, afirmar con ninguna solvencia que exista algo así como una especie de cultura de la cancelación. ¿Por qué? Pues por lo mismo que expliqué en su momento con la cultura de la violación. El término cultura, que es un concepto que viene muy desarrollado dentro de la antropología, especialmente la antropología cultural, que en algún momento hablaré de esto porque es un asunto muy interesante, y también todos los desplazamientos que tiene el término y también esas acepciones, o sea, digamos ese significado que se le suele atribuir al término cultura, como se utiliza pues dentro de otras epistemologías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tendría relación esto que estoy estudiando ahora, pues cómo se maneja en el mundo de la biología esa noción que utilizan los antropólogos en antropología cultural, por ejemplo, simbólica, de aquello a lo que se llama cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de la alimentación es fascinante porque hay muchísimos tabús alrededor de la alimentación, muchísimos mitos, y eso pues tiene alcanza una dimensión somática, alcanza una dimensión de lo real, de lo biológico, ¿no? Y acaba teniendo, digamos, unas enclaves adaptativos que son fascinantes de vislumbrar, ¿no? Pero bueno, vuelvo, lo siento, es que como estos días estoy con este asunto, no puedo evitar irme un poco mentalmente hacia allí, pero vuelvo con el tema de la cultura de la cancelación, para decir que mi posición es que la cultura de la cancelación no existe, como tampoco existe la cultura de la violación. Son términos que tienen que ver con la batalla cultural. Yo sé que aquí en España, pues uno de los superagentes críticos, que es Juan Sotibás, defiende la existencia de la cultura de la cancelación sin ningún tipo de solvencia desde el punto de vista pues teórico, porque no se dan para nada los requerimientos teóricos como para decir que existe algo así como una cultura en la de que cancelar, que hay un hábito de la cancelación, ¿no? Como tampoco hay un hábito de la violación. Las personas a las que se cancela son personas... Cancela, ¿no? Primero habría que definir qué es lo de cancelar, ¿no? Porque obviamente España es un país donde la envidia, los bulos, etcétera, etcétera, el malmeter, pues es casi un deporte nacional. Es algo que va muy en el carácter español, esta cosa cainita, ¿no? De hecho, tuvimos aquí una guerra civil, o sea, que a nivel de trato con el vecino, pues bueno, pues hagamos un poco autocrítica. Los españoles somos altamente miserables, ¿no? O sea, no somos personas, no somos buena gente, ¿no? Así como cultura, pues, hombre, ¿no? Dejamos un poco que desear, ¿no? La mayoría de nosotros. Obviamente habrá excepciones y habrá gente mejor, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sí creo que el español tiene un carácter mezquino, ¿no? Y yo, que he vivido en varias regiones de España y he podido tomar un pulso a los hábitos que se dan pues en diferentes contextos culturales de la misma nación, pues doy fe de ello, ¿no? El español los hábitos, los modus operandi cotidianos de los españoles, pues dejan mucho que desear, ¿no? En ese sentido, a otros niveles tenemos motivos para estar orgullosos, pero de esto, yo creo que en concreto con esto no. Entonces, la cultura de la canción en España, pues hombre,
no se puede comparar con lo que puede ser a lo que se llama cultura de la cancelación en Estados Unidos, ¿no? Con unas bases puramente que tienen que ver con el escudriñamiento, con el puritanismo, ¿no? Con la idea de lo puritano. En España lo que llamamos cultura, lo que se confunde, ¿no? Aquí se ha llamado cultura de la cancelación a lo que es la envidia española de toda la vida, ¿no? A la cosa caínita del español de toda la vida. Y esta traducción cultural pues no se ha hecho bien. Aquí no se ha hablado bien de cómo ha aterrizado todo el moralismo, cómo el moralismo ha confluido con esa dinámica tan española que tiene que ver con machacar al que tiene más talento, con usurparle ideas al que tiene más talento, con intentar ocultar y difamar al que sabemos que es más brillante que nosotros, ¿no? Claro, eso en Estados Unidos no se da. En Estados Unidos la gente brillante se la tiene cierto respeto, ¿no? O sea, quiero decir, hay más posibilidades o digamos que las dinámicas pues no son tan obscenas en ese sentido, en ese ámbito, como pueden serlo en España. Sí es verdad que en Estados Unidos pues luego tienen toda la cosa del puritanismo que nosotros no tenemos, ¿no? Porque aquí, o sea, en Estados Unidos en realidad sí que hay una cosa que tiene que ver con la idea de la pureza, que en España no se da. Aquí se machaca pues porque se tiene envidia, ¿no? Y todas las alianzas de la gentucilla esta que se une para machacar a otro, en el fondo todos son plenamente conscientes. Hay un acuerdo tácito de que la motivación para unirse y machacar pues es tratar de eclipsar en el plano de lo, digamos, de lo social, ¿no? De la comidilla y tal, pues al que tiene más recursos, más talento, más brillo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿no? Lo primero, eso, hacer esta diferenciación, que lo que en Estados Unidos se llama cultura de la cancelación no son las dinámicas sociales, las dinámicas sociales que aquí a las que aquí se llama cultura de la cancelación. En ese caso también, como pasa con la cultura de la violación, la cultura de la cancelación se convierte en un significante vacío. Es decir, la cultura de la cancelación, el significante de cultura de la cancelación remite a dinámicas que pueden ser muy distintas las unas de las otras, con un aparente resultado que tiene que ver con señalar a alguien, ¿eh? No es como si se dijese que basta que a alguien se le haya señalado para que haya cultura de la cancelación, pero que es que la cultura de la cancelación, o sea, la cultura, para empezar, tendría que estar definida en unos términos mucho más precisos, ¿no? Tendríamos que hablar de un hábito concreto, sistémico, estructural, que se reproduce, que tiene una serie de funcionalidades pues que no se dan para nada, ¿no? Entonces no existe la cultura de la cancelación, existe el significante de la cultura de la cancelación, pero no existe la cultura de la cancelación como una realidad social. El caso de Homo Belamide, pues yo creo que es un caso paradigmático, no porque reproduzca la cultura de la cancelación, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, no se da, es una crítica social que se malentiende, que se inserta dentro de un dispositivo que en ese momento tiene que ver con instalar una especie de moralismo, de señalamiento, etcétera, etcétera, que ahora ya, bueno, ¿no? Pues ya ha pasado esa ola moralista, ya la reacción también pues está empezando a descender. Entonces, bueno, ¿no? Pues esta cosa de la absolución, ¿no? De que el Tribunal Constitucional pues ha declarado inocente a Anno, de lo cual me alegro profundamente, pues tiene que ver con que ya estamos, digamos, en otra fase de lo que ha sido todo eso, ¿no? Ahora vendrá una especie como de etapa de cierto intento de racionalización, etcétera, etcétera, aunque en España esto estará difícil. Pero bueno, ¿no? O sea, un poco la apariencia, la cosa del discurso, pues me imagino que va a ir hacia ahí, ¿no? El caso del Homo Belamide, pues bueno, yo me extrañaba que el Tribunal Constitucional fuese a condenar algo así, porque el precedente sería terrible, ¿no? Y bueno, para mí lo que hace ver pues este caso pues es que en realidad los jueces tienen muchísima responsabilidad
son agentes decisivos, y con esto no estoy señalando a los jueces, sino que estoy tratando de poner en evidencia que donde muchas veces se achaca a una especie como de cuestión social o cultural, en realidad esas realidades tienen que ver con decisiones que en un momento dado pueden tomar los jueces en base a una serie de criterios que yo no estoy valorando porque no soy juez, y que luego, esa posición de ese juez es como que se atribuye a la sociedad, ¿no? Y a veces pues es que lo que vemos es el reflejo de una persona que ha sentenciado teniendo en cuenta XXX y pues porque lo entiende así y porque la ley dice, bueno, ¿no? Pues por lo que supone un proceso de juicio, ¿no? De ejercer un juicio. Y eso no responde a una dinámica social, como muchas veces se trata de ver, pues, de hacer ver como con fines así pues propagandísticos, partidistas, pues de generar conflictos sociales, pues para que haya una especie de causa por la que tiene que haber una especie de agentes que nos vayan a, digamos, a librar de eso que nos viene encima, ¿no? Pues bueno, yo creo que a veces la explicación es muchísima más, tiene que ver con cuestiones muchísimas más cotidianas y muchísimo más sencillas de explicar, que todos estos fantasmas sobre fenómenos que ni siquiera se definen bien, que ni siquiera sabemos bien de lo que nos están hablando, ¿no? La cultura de la cancelación, con la cultura de la violación al menos fueron un poquito más explícitas, dentro de que era un disparate, pero se escribieron algunas obras, se trató de explicitar mucho más a qué tipo de dinámicas se referían, ¿no? Toda la obra de Working, o bueno, hubo también un documental dentro del ámbito de la sociología que lo intentó. Nefasto, quedó obviamente sin ningún tipo de, eso quedó muy, desde el punto de vista de lo que pueden ser las ciencias sociales, pues quedó, vamos, a la altura del betún, pero que es que lo de la cultura de la cancelación todavía está peor formulado. Es que es ya una cosa de que los periodistas o los opinólogos se inventan y tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, sin más, decir que ojalá esto sirva, ¿no? Porque hay gente que todavía, dentro de la cabecita delirante de algunas personas, hay gente que piensa que esto del juicio del Constitucional se ha caído pues porque hay un montón de gente en Twitter diciendo chorradas sobre este asunto, y es que esto no funciona así. Es que esto no es una batalla social, esto ha sido una batalla jurídica dentro del ámbito de lo que es el derecho, y ya está, ¿no? Y pues porque obviamente no había las condiciones suficientes para que no fuese declarado culpable, pues porque es inocente, ¿no? Entonces es eso lo que ha pasado, no es que se ha escrito un libro y se tira bajo la cultura de la cancelación, y que es que estas porque luego nos quejamos, ¿no? De que es aquello que pone en peligro el Estado de Derecho, ¿no? Y claro, cuando son las feministas es como que se ve muy claro, ¿no? Cuando se montan turbas feministas para hacer presión y tal, pero que es que este tipo de confusiones también vienen por más sitios, y este es un caso claro, ¿no? Toda la cuestión de la cultura de la cancelación y el malentendido que hay con este asunto, ¿no? Yo siempre he estado en contra de las turbas, vayan a favor de lo que vayan, y en este caso también, ¿no? Quiero decir, creo que es un error hacer ciertas lecturas de este episodio. Creo que es un atentado a la idea de libertad civil, de Estado de Derecho, y pues yo me desmarco completamente de ahí. Si alguien lee mi libro verá y me podrá decir, no, pero tú pusiste que existía una cultura de la persecución, y efectivamente, yo sí creo que existe una cultura de la persecución que tiene que ver con esto que he contado, ¿no? Creo que tanto debajo de la categoría cultura de la violación como debajo de la cultura de la persecución, como debajo de la cultura de la cancelación, existe un modus operandi que se reproduce en todas las turbas, un nexo común, y a esa categoría yo le llamo cultura de la persecución, ¿no? En concreto es una cultura que tiene que ver con lo español. No sé si es extrapolable, porque no he hecho
no he hecho ese trabajo de campo, pero bueno, en España lo tengo clarísimo, ¿no? Cómo se persigue, sobre todo pues esta cosa que os decía, ¿no? Esta cosa cainita y tal. Creo que eso no... Creo que eso además que es que tiene raíces históricas, o sea, que podríamos verlo en la guerra civil, pues a cuánta gente con la disculpa de la ideología, con la disculpa de tal, pues se ajustaron cuentas de tipo personal, ¿no? Otro tipo de cuentas, ¿no? Venganzas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más, quería hacer esta crítica y decir porque yo no considero en absoluto que la cultura de la cancelación existe, como tampoco considero que la cultura de la violación existe. Sí creo que en España tenemos un problema cultural muy, muy importante que tiene que ver con la persecución, con bueno, modus operandi que dejan bastante que desear y que hablan muy mal de nosotros los españoles, algo que a mí siempre me da muchísima vergüenza y que además creo que desde afuera se ve bastante claro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y ya está. Y luego tenemos otros talentos y tal, pero pues bueno, digamos que esa cosa tan fundamental que tiene que ver con el talento y tal, pues que no lo tenemos. Habrá quien me diga, no, y Hernán Cortés, tal. Sí, Hernán Cortés, hace poco, mirando un poco su biografía, yo descubrí que Hernán Cortés había asesinado a su mujer, ¿no? Algo que curiosamente se oculta, ahí lo dejo, ¿no? Ahí dejo la información por si la queréis buscar, ¿no? Creo que es muy paradigmático de lo español. Sin más, muchas gracias, buenos días.